4:30 de la mañana, como de costumbre. Talia Neves extendió automáticamente la mano y lo apagó antes de que sonara por segunda vez. En 6 años, la costumbre de levantarse antes del amanecer se había arraigado tan profundamente en ella que su cuerpo se despertaba 1 minuto antes de que sonara el despertador. A su lado, Ezra respiraba tranquilamente, como siempre, envuelto en la manta hasta la cabeza. Él tenía el día libre, pero a ella le esperaba otra jornada laboral de 16 horas. Talia se deslizó silenciosamente fuera de la cama y se dirigió al baño. El sistema que había desarrollado a lo largo de los años le permitía prepararse sin perder ni 1 minuto. 30 minutos para desayunar, ducharse y arreglarse, 15 para llegar al salón de belleza Besmiateshnost, donde trabajaba como masajista 6 días a la semana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Después, un almuerzo rápido y se dirigía al primer cliente a domicilio. Por las tardes atendía a otros 3 o 4 en su casa, y a veces se desplazaba a domicilio para clientes adinerados que no querían ir al salón. Al salir del dormitorio, se detuvo 1 segundo en la puerta y echó un vistazo a la silueta oscura de su marido. Se esforzaba por él. Por él había renunciado a tener hijos y a descansar, a quedar con sus amigas, a todo lo que pudiera impedirle alcanzar su objetivo: reunir la suma que los salvaría de los cobradores, de las amenazas, de la tensión constante en la que habían vivido los últimos 3 años. $350,000. Una suma vertiginosa de la que nunca hablaban en voz alta, pero que siempre se cernía entre ellos como una nube pesada. Tras servirse café en una taza térmica, Talia pasó los dedos por el frigorífico, en el que había una foto sujeta con un imán. Ella y Ezra, jóvenes y felices, en la playa hacía 10 años cuando se conocieron. El termómetro digital de la ventana marcaba -1. El febrero de Trenton la recibió con un viento húmedo que le calaba hasta los huesos. En el coche, un sedán discreto que había comprado en efectivo 5 años atrás, Talia encendió la calefacción y cerró los ojos por 1 segundo. Hoy todo cambiaría. Hoy recogería del banco un cheque por valor de $350,000, dinero que había ahorrado en secreto durante años. Una parte procedía de su sueldo oficial y el resto era dinero en efectivo de clientes a domicilio, que ni siquiera sospechaban que la mayor parte de sus propinas desaparecía en un escondite bajo el suelo del trastero. Ezra no sabía nada. Él creía que sus horas extras apenas cubrían sus gastos mensuales, y así era mejor. Durante los últimos 3 años había perdido todo lo que caía en sus manos. Primero, la herencia de su abuela. Luego, el dinero de la venta de su coche. Después, los préstamos. El último lo había pedido a personas que no acudían a los tribunales para cobrar sus deudas. Preferían métodos más directos. A las 7:30 de la mañana, tras atender a su último cliente, Talia hizo lo que llevaba 3 meses pensando. Llamó a la dueña del salón y se tomó el día libre. Por primera vez en 6 años. «Talia, ¿estás enferma?». La voz de la anciana señora Burton denotaba sincera sorpresa. «No, solo tengo que ocuparme de un asunto importante, personal». «Por supuesto, querida, te lo mereces. Hoy sustituiré a Jess». El banco First Capital abrió a las 9 en punto. Talia se quedó 20 minutos más en el coche, reuniendo valor. Toda su vida se concentraba en ese punto, comprimida como un resorte a punto de dispararse. Enderezó los hombros y salió bajo la llovizna. «Buenos días, tengo una cita con la señora Patterson». La joven recepcionista, con una manicura recién hecha, comprobó rápidamente los registros y asintió. «Sí, la espera en su despacho. 2º piso, 3ª puerta a la izquierda». Rita Patterson, la responsable de atención al cliente, recibió a Talia con una cálida sonrisa. Se conocían desde hacía varios años, desde que Talia abrió allí una cuenta especial, de la que Ezra no sabía nada. «Talia, por fin ha llegado el día.
dijo Rita tendiéndole la mano para saludarla. Siéntese, tengo todos los documentos preparados. Quiero hacer un cheque por el importe total, dijo Talia, sentándose en la silla. A nombre de mi marido. Por supuesto, sonrió Rita. El cheque bancario se cargará en su cuenta, pero recuerde que el dinero solo se retirará cuando se presente el cheque para su pago. Hasta que no se cobre el cheque, los fondos seguirán en su cuenta. Lo entiendo, asintió Talia. Me parece bien. 40 minutos después, todo estaba listo. El cheque bancario por valor de $350,000 estaba en un sobre dentro del bolsillo interior de la chaqueta de Talia. Podía sentir su presencia casi físicamente, aunque el fino papel no pesaba nada. Me alegro mucho por usted, dijo Rita al despedirse. Ha hecho un trabajo enorme, y recuerde que siempre puede acudir al banco si tiene alguna pregunta o problema con el cheque. Talia esbozó una leve sonrisa. Le parecía que esa parte de su vida había terminado y que ahora comenzaría algo nuevo. El trayecto a casa le llevó 20 minutos. Normalmente, Talia solo volvía por la noche, por lo que la vista de su pequeña casa de una sola planta a la luz del día le resultó extraña, casi desconocida. El todoterreno negro de Ezra aparcado junto a la casa significaba que su marido todavía estaba en casa, aunque normalmente a esa hora ya estaba en el concesionario Premium Auto, donde trabajaba como vendedor senior. Al abrir la puerta con su llave, Talia sintió inmediatamente que algo no iba bien. En el suelo del vestíbulo había 3 grandes maletas. Desde la cocina llegaban ruidos de bullicio. «¿Ezra?», llamó ella mientras se quitaba los zapatos. «¿Estás en casa?». Su marido salió al vestíbulo secándose las manos con una toalla. Alto, con ese encanto especial que le ayudaba a vender coches caros, Ezra parecía cansado y nervioso a la vez. Tenía los ojos rojos como si hubiera pasado la noche en vela. «Hola», la saludó con la cabeza. «Pensaba que estabas en el trabajo». «Me he tomado el día libre». «Ezra, ¿qué pasa?». Talia señaló las maletas. «¿Te vas a algún sitio?». Ezra titubeó y luego se pasó la mano por el pelo oscuro y ligeramente revuelto, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. «Escucha, quería hablar contigo hoy, cuando vuelvas del trabajo». Talia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Algo se rompió en su interior, algo frágil e importante. «Estoy aquí, hablemos». Ezra pasó al salón y se dejó caer pesadamente en el sofá. Talia se quedó de pie. «Me voy», dijo simplemente mirando a otro lado. «Será mejor para los dos». La habitación se tambaleó. Talia se apoyó en la pared para no caerse. «¿Qué pasa, Ezra? Es por las deudas. Yo puedo...». «No es por el dinero», la interrumpió él. «O, mejor dicho, no es solo por eso. Tú y yo... Hace tiempo que dejamos de ser pareja, Talia. Tú siempre estás trabajando y yo estoy endeudado hasta las cejas. No hablamos, no tenemos relaciones sexuales, no salimos juntos. Esto no es vida». «He trabajado para salvarnos». La voz de Talia tembló. «He ahorrado cada centavo durante 6 años. Y hoy...». Abrió la cremallera de la chaqueta, sacó un sobre y lo tiró sobre la mesa de centro. «Hoy he extendido un cheque para pagar todas tus deudas. $350,000. Eso cubrirá todo lo que debes. Podemos empezar de cero». Ezra se abalanzó sobre el sobre, con los dedos temblorosos mientras lo abría. El cheque se le escapó de las manos. Miró fijamente los números durante un largo rato y luego volvió la mirada hacia Talia. «¿Has estado ahorrando todo este tiempo?». «Por supuesto. ¿Por qué crees que trabajo día y noche? Para salvarte, para salvarnos, nuestra familia». Ella se sentó a su lado, sintiendo esperanza por primera vez en mucho tiempo. «Ahora todo irá bien, ¿verdad?». Ezra dobló el cheque y lo guardó lentamente en el bolsillo interior de su chaqueta. En su rostro apareció una expresión extraña, una mezcla de alivio y una determinación inapropiada. «Gracias»,
dijo, y su voz sonó casi culpable. Pero me voy de todos modos, Talia. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Por qué? He conocido a otra mujer. Sus palabras cayeron entre ellos como piedras. Audrey, llevamos juntos casi un año. Talia se echó hacia atrás, como si la hubieran golpeado. ¿Un año? ¿Me has estado engañando durante todo un año mientras yo me mataba a trabajar para salvar a nuestra familia? Ezra se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación, evitando mirarla a los ojos. No era mi intención, simplemente sucedió. Ella me entiende. Es fácil estar con ella. ¿Y conmigo es difícil? La amargura ahogaba a Talia. Contigo, que has vivido como un robot durante 6 años solo para reunir dinero para pagar tus deudas. Yo no te pedí que lo hicieras, espetó Ezra de repente. Fue decisión tuya. Yo habría podido arreglármelas. ¿Cómo? Te amenazaban los cobradores. Esos tipos que venían aquí prometían romperte los brazos. Ezra hizo un gesto con la mano. Ahora eso no importa. El problema está resuelto, dijo, dando una palmada en el bolsillo donde guardaba el cheque. Gracias por esto, de verdad. No puedes simplemente coger el dinero y marcharte, dijo Talia, dándose cuenta de repente de que estaba llorando. No es justo. La vida es injusta. Ezra se encogió de hombros. Escucha, no quería que las cosas salieran así. Lo siento, pero quedarme contigo por gratitud es aún más injusto, ¿no crees? Talia sintió una oleada de ira. Entonces devuélveme el cheque. Si te vas, vete tal y como estás. Sin mi dinero. Ezra sonrió, y en esa sonrisa había algo nuevo, algo oscuro y extraño. Tú me extendiste ese cheque. El dinero todavía está en tu cuenta, pero mañana iré al banco y lo cobraré. Fue idea tuya salvarme. Tú misma lo has dicho. Talia comprendió con horror que tenía razón. El dinero todavía estaba en su cuenta, pero ella había extendido el cheque a su nombre. Si no llegaba al banco antes que él, te estaba salvando a nosotros, a nuestra familia, la cual ya no existe. Su tono se volvió duro. Y, por cierto, esta casa está a mi nombre, solo yo firmé la hipoteca. Tendrás que marcharte. Talia se quedó paralizada por la conmoción. ¿Qué? Pero lo pagábamos juntos. Yo aportaba la mitad cada mes. Extraoficialmente. Comprueba los documentos, dijo Ezra mirando el reloj. Mi avión sale dentro de 4 horas. Audrey y yo nos vamos a Miami. Nuevo trabajo, nueva vida. Tú también deberías empezar de nuevo, Talia. Se dirigió al vestíbulo, donde estaban sus maletas. Talia lo siguió, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No puedes hacer esto, no después de todo lo que he hecho por ti. Ezra abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Un minuto después, oyó arrancar su todoterreno. Talia se quedó sola en el vestíbulo de la casa que ya no era su hogar. El mundo se derrumbaba a su alrededor y ella permanecía inmóvil, incapaz de comprender lo que había sucedido. 6 años de su vida, 6 años de sacrificios y trabajo, y todo para que la traicionaran de la forma más cruel. En cuanto se cerró la puerta tras Ezra, Talia se abalanzó sobre el teléfono. Le temblaban tanto las manos que falló 2 veces al marcar los números. Finalmente, marcó el número de la línea de emergencia del banco First Capital, que encontró en el reverso de su tarjeta bancaria. First Capital, ¿en qué puedo ayudarle?, respondió una voz femenina cansada. Hola, dijo Talia entrecortadamente conteniendo las lágrimas. Necesito detener urgentemente el pago de un cheque que he emitido hoy. El cheque es por $350,000 a nombre de Ezra Callison. Un momento, dijo la operadora, que estaba escribiendo algo y las teclas sonaban como pequeños martillos. Necesito los datos de su cuenta para identificarla. Talia le dio el número de cuenta y su palabra clave. Hubo otra pausa. Me temo, señorita Neves, que no puedo aceptar esa orden por teléfono, dijo finalmente la operadora. Para detener el pago,
Debe acudir personalmente al banco en horario laboral y rellenar los documentos correspondientes. Pero es urgente, casi gritó Talia. Por la mañana puede ser demasiado tarde. Entiendo su preocupación, pero son las normas de seguridad. El banco abre a las 9 de la mañana. Puede acudir a cualquier sucursal que le resulte más conveniente. Escuche, es todo mi dinero, toda mi vida. La voz de Talia sonaba desesperada. ¿No hay forma de contactar con alguien de la dirección ahora mismo? La operadora suspiró. En este momento no es posible, pero puedo aconsejarle que venga cuando abra el banco y se dirija directamente al director de la sucursal. Explíquele la situación y él intentará ayudarla. De acuerdo. Talia sabía que seguir discutiendo era inútil. Gracias. Colgó el teléfono y se dejó caer sin fuerzas en el suelo, en el vestíbulo. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Llegaría Ezra a cobrar el cheque antes de que ella llegara al banco? Su avión salía en 4 horas, pero eso no significaba que no pudiera pasar por el banco de camino al aeropuerto. La noche sin dormir se alargaba interminablemente. Talia caía en un sueño inquieto y se despertaba sobresaltada, mirando el reloj. Finalmente, a las 7 de la mañana, no pudo aguantar más y volvió a llamar a la línea de atención al cliente del banco. First Capital. ¿En qué puedo ayudarle? La voz era diferente, más enérgica, de un hombre. Buenos días. Talia intentó hablar con calma. Llamé anoche por el bloqueo del pago de un cheque. Me dijeron que fuera al banco cuando abriera, pero me temo que el destinatario pueda cobrar el cheque antes. ¿Hay alguna sucursal que abra antes de las 9? Sí, nuestra sucursal de State Street atiende a clientes corporativos desde las 7 de la mañana, pero para los clientes minoristas abre a la hora habitual. Talia sintió que el corazón le daba un vuelco. Si Ezra conoce esa sucursal, ¿podría comprobar si ya se ha presentado para su pago el cheque de $350,000 de mi cuenta? Por supuesto, dígame los datos de la cuenta. Talia volvió a dictar la información. Se hizo el silencio en la línea, solo roto por el tecleo del teclado. Me temo que tengo malas noticias, dijo el operador al cabo de un minuto. La solicitud de transferencia de fondos de este cheque ya se recibió hace unos minutos en nuestra sucursal de State Street. Talia se sintió como si le hubieran echado agua fría por encima. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Usted dijo que la sucursal solo atiende a clientes corporativos. Para cobrar un cheque basta con tener una cuenta en nuestro banco, explicó el operador. Por lo que parece, el destinatario del cheque es un cliente VIP, que tiene acceso a servicios ampliados. No, no, no. Talia sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Tienen que hacer algo. Este cheque, me han engañado, nunca lo habría extendido si hubiera sabido que mi marido se iba a marchar. Lo siento mucho, pero... Póngame con el director, con cualquiera que pueda detener este pago. Se produjo otra pausa en la línea. Un momento, dijo finalmente el operador. Voy a ver quién de la dirección está en la oficina ahora. A Talia le pareció que pasó una eternidad antes de que se oyera de nuevo una voz al otro lado del teléfono. Le paso con el señor Thorne, el director general del turno de día. Unos segundos más de silencio y luego una voz masculina segura dijo, Bennett Thorne al habla. Señor Thorne. Talia apenas podía contener las lágrimas. Me llamo Talia Neves. Me acaban de decir que mi marido está intentando cobrar un cheque por valor de $350,000, pero ese cheque lo extendí ayer sin saber que él planeaba abandonarme. Se llevó el dinero y me echó de casa. Señorita Neves, la voz de Bennett sonaba tranquila y segura. Vayamos por partes. Entiendo que esté alterada, pero necesito datos concretos. Talia respiró hondo y le contó toda la historia, cómo había ahorrado dinero durante años trabajando horas extras, cómo ayer había extendido un cheque a nombre de su marido para ayudarle a pagar sus deudas y cómo él, al recibir el cheque, le había dicho que se marchaba con otra mujer
y que la casa que habían pagado juntos estaba a su nombre. «Lo entiendo», dijo Bennett cuando ella terminó. «Es una situación realmente grave. La transacción ya se ha iniciado, pero la devolución completa de cantidades tan elevadas suele llevar algún tiempo. Quizá tengamos una oportunidad. ¿Qué debo hacer?» Por primera vez en mucho tiempo, la voz de Talia denotaba esperanza. «Venga inmediatamente a la oficina central de la avenida President. Pregunte por mí en recepción. Intentaré retrasar la operación, pero debe venir lo antes posible». «Ya voy». Talia ya estaba buscando las llaves del coche. «Estaré allí en 20 minutos». Salió corriendo de casa sin siquiera cerrar la puerta. Al bajar los escalones, se dio cuenta de que no tenía el coche. Lo había dejado ayer junto al banco cuando fue a recoger el cheque. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó a la carretera para intentar parar un taxi. Por suerte, un coche amarillo apareció casi de inmediato. «Al banco First Capital, en la avenida President», dijo ella subiéndose al asiento trasero. «Por favor, lo más rápido posible». El conductor asintió con comprensión y pisó el acelerador. Talia miraba los edificios y los árboles que pasaban a toda velocidad, apretando las manos entre las rodillas para calmar el temblor. Aún no comprendía del todo lo que estaba pasando. Ayer por la mañana todavía tenía una vida, un marido, una casa, planes de futuro, y ahora estaba cruzando la ciudad a toda velocidad, intentando salvar al menos el dinero, lo único que le quedaba. El taxi se detuvo frente a un majestuoso edificio de cristal y hormigón. Talia le dio al conductor un billete sin mirar la cantidad y salió del coche. Eran las 8:10. Una vez dentro, Talia se dirigió directamente a la recepción. «Busco a Bennett Thorne», le dijo a la joven que estaba detrás del mostrador. «Me está esperando. Talia Nibbs». La chica asintió, hizo una breve llamada y señaló los ascensores. «Cuarto piso, al final del pasillo, tercera puerta a la izquierda». Al salir del ascensor, Talia encontró rápidamente la puerta que buscaba, con un letrero que decía «Bennett Thorne, director general». Llamó a la puerta y la voz grave que había oído por teléfono la invitó a pasar. Bennett Thorne era un hombre alto, de unos 36 años, con el pelo corto y unos atentos ojos grises. Tenía un aspecto impecable, camisa perfectamente planchada, corbata de colores sobrios y pantalones sin una sola arruga. Al ver a Talia entrar, despeinada y con la ropa arrugada, se levantó para recibirla. «¿Señorita Nibbs?» «Bennett Thorne. Siéntese, por favor». Talia se dejó caer en la silla, sintiendo que las piernas le temblaban. «He conseguido bloquear temporalmente la operación», dijo Bennett, sin perder tiempo en formalidades. «Pero es solo una medida provisional. Tenemos que actuar con rapidez». «¿Qué puedo hacer?» Talia se inclinó hacia adelante. «El cheque lo extendí voluntariamente, lo entiendo, pero no sabía que él planeaba marcharse». Bennett juntó las manos delante de él. «Desde el punto de vista legal, la obtención de un cheque bajo un pretexto falso puede ser impugnada si lo extendió con un propósito específico, como salvar a su familia o pagar las deudas de su esposo, y él no tenía intención de cumplir con los términos del acuerdo desde el principio, entonces estamos ante un caso de fraude». Talia lo miró con esperanza. «¿Y eso qué significa?» «Significa que tenemos motivos para suspender temporalmente el pago. Ya me he puesto en contacto con la sucursal de State Street. La operación se ha suspendido con el pretexto de una verificación de seguridad adicional. Ahora tenemos que rellenar los documentos necesarios y registrar su reclamación». Bennett sacó varios formularios del cajón de la mesa y se los acercó a Talia. «Rellene estos formularios. Describa la situación con todo detalle. ¿Cuándo y en qué circunstancias se extendió el cheque? ¿Qué condiciones se acordaron? ¿Cómo se conocieron las intenciones de su marido? Etcétera. Cuantos más detalles, mejor». Talia cogió un bolígrafo y empezó a escribir. Le temblaba la mano, pero se esforzaba porque la letra fuera legible.
Mientras tanto, Bennett hizo varias llamadas, hablando en jerga profesional, de la que Talia solo entendía algunas frases. ¿Crees que lo conseguiremos?, preguntó ella cuando él colgó el teléfono tras otra conversación. Bennett golpeó pensativamente la mesa con el bolígrafo. No voy a engañarla, no es una opción segura, pero tenemos posibilidades. He visto casos similares en mi práctica. Se levantó y se acercó a una pequeña cafetera en la esquina del despacho. ¿Café? Creo que le vendrá bien. Talia asintió con gratitud. Con leche, si es posible. Mientras Bennett se ocupaba de la cafetera, ella siguió rellenando los formularios. Describir el desmoronamiento de su vida en términos jurídicos era extraño, casi surrealista. Aquí tiene, dijo Bennett, colocando la taza delante de ella y volviendo a sentarse a la mesa. Mientras rellena los documentos, me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Tiene alguna prueba o algún testigo que pueda confirmar que su marido sabía para qué era el cheque y que tenía intención de marcharse antes de recibirlo? Talia se quedó pensativa. Mi vecina, Lynette Quirk, ella conoce toda la historia, y también estaba el dependiente del supermercado. Nos vio a Ezra y a mí el día antes de que recibiera el cheque. Ezra estaba hablando de sus planes para el verano, de que iríamos al mar cuando pagáramos las deudas. Eso está bien, asintió Bennett. Cuantos más detalles tengamos, más convincente será nuestra postura. Se quedó callado, mirando cómo Talia rellenaba la última página. Saben, tuve un caso similar hace un par de años. Una clienta cuya firma fue falsificada en un cheque. En aquel entonces bloqueamos el pago y pudimos demostrar el fraude. ¿En serio? Talia levantó la vista hacia él. ¿Y cómo terminó todo? Todo salió bien. El dinero se quedó en la cuenta de la clienta y el estafador fue llevado ante la justicia. Bennett sonrió levemente y su rostro severo se transformó al instante. En su caso, también soy optimista. Talia terminó de rellenar los formularios y se los entregó a Bennett. Él los revisó atentamente, haciendo algunas preguntas para aclarar algunos detalles. Luego guardó los documentos en una carpeta y la firmó. Bien, con esto hemos terminado. Ahora tenemos que prepararnos para una posible reacción por parte de su marido. Cuando descubra que el pago ha sido bloqueado, puede presentar una reclamación al banco. No le vendría mal contar con asistencia jurídica. No tengo dinero para un abogado. Talia negó con la cabeza. Todos mis ahorros son esos 350,000 que ahora están en entredicho. Bennett la miró pensativo. Conozco a un buen abogado que podría ayudarla en su caso. A veces acepta casos con pago según el resultado. Podría concertarle una cita. Sería estupendo, dijo Talia sintiendo cómo le volvía la esperanza. Muy bien, dijo Bennett mirando el reloj. Ahora tengo una reunión, pero estaré libre por la tarde. ¿Qué le parece si nos vemos a las 7 en el restaurante Old Brick, a 2 manzanas de aquí? Invitaré a mi abogado y discutiremos los siguientes pasos. ¿Le parece bien? Talia asintió con la cabeza, desconcertada. En cualquier otra situación, la invitación a cenar de un desconocido le habría parecido extraña. Pero en ese momento estaba tan agradecida por su ayuda que se limitó a decir: «Gracias, Bennett. Se lo agradeceré mucho». Él sonrió y ella notó un pequeño hoyuelo en su mejilla izquierda que no encajaba en absoluto con la imagen de un banquero severo. Muy bien. Entonces, hasta esta noche. Bennett tomó su tarjeta de visita y se la entregó. Aquí tiene mi número directo. Si tiene alguna pregunta o problema, llámeme a cualquier hora. Talia tomó la tarjeta, sintiendo un extraño alivio. Algo en la segura tranquilidad de este hombre le hacía creer que todo saldría bien. «¿Por qué me ayuda?», preguntó de repente. «Ni siquiera me conoce». Bennett se quedó callado, como si se estuviera haciendo la misma pregunta. «Tengo, ya sabe, un don especial para tratar con la gente», dijo finalmente.
En 15 años de trabajo en el banco he aprendido a distinguir la verdad de la mentira. Y además, volvió a sonreír. En mi carrera he tenido un caso muy parecido. Sé que esto le puede pasar a cualquiera y que a veces la gente simplemente necesita ayuda. El restaurante Old Brick resultó ser un local acogedor, con paredes de ladrillo y luz tenue. Cuando Talia entró, Bennett ya la estaba esperando en una mesa en un rincón. Se levantó para recibirla y ella notó que se había cambiado después del trabajo. El traje formal había sido sustituido por una opción más informal, vaqueros azul oscuro y una camisa azul claro que resaltaba el color de sus ojos. Me alegro de que haya venido, sonrió Bennett, apartando una silla para ella. El abogado del que le hablé, lamentablemente, no podrá venir hoy. Circunstancias familiares, pero hemos quedado en vernos mañana en mi oficina, si le parece bien. Talia asintió con la cabeza y se sentó a la mesa. Por supuesto. Y gracias de nuevo por todo lo que está haciendo. No hay de qué, dijo Bennett con un ligero gesto de la mano. Solo hago mi trabajo, aunque debo admitir que su caso me ha afectado personalmente. El camarero trajo la carta y Bennett pidió una botella de vino. Eligieron los platos, y cuando el camarero se retiró, Bennett sacó una carpeta con documentos de su maletín de cuero. He elaborado un plan de acción, dijo mientras ordenaba los papeles. La operación del cheque ha sido bloqueada durante 48 horas. En ese tiempo, tenemos que preparar los fundamentos jurídicos para la cancelación total del pago. Le pasó a Talia un documento titulado Declaración de Fraude. Aquí indicamos que el cheque se obtuvo de manera fraudulenta. Su marido sabía que se iba a marchar, pero no se lo comunicó. Aceptó el cheque y tenía la intención de utilizar el dinero en contra de lo acordado inicialmente. En la práctica jurídica, esto se denomina inducción a error con fines lucrativos. Talia leyó atentamente el documento, tratando de comprender todos los términos jurídicos. Pero no tengo pruebas de que él tuviera pensado marcharse, levantó la vista hacia Bennett. Son solo mis palabras contra las suyas. No exactamente. Bennett negó con la cabeza. Has mencionado a la vecina, Lynette, y al dependiente del supermercado. Pueden testificar que tu marido hablaba de planes de futuro, como si fuera a continuar con la vida familiar. Son pruebas indirectas de su intención de engañarte. El camarero trajo el vino y Bennett propuso un brindis. Por la justicia. Chocaron las copas y Talia dio un sorbo. El vino era ácido y seco, con un ligero toque afrutado. No recordaba cuándo fue la última vez que se permitió ese lujo. Hay otro problema, dijo después de una pausa. Sigo viviendo en nuestra casa, pero Ezra dice que está a su nombre y que tengo que irme. Esa es otra cuestión que también se puede resolver, asintió Bennett. Aunque la casa esté a su nombre, usted, como esposa, tiene ciertos derechos, especialmente si ha contribuido al pago de la hipoteca o ha participado en las reformas y el acondicionamiento. Pero ahora centrémonos en lo principal, recuperar tu dinero. Sacó otro documento. Esta es una solicitud de restricción temporal de la cuenta de tu marido. Si el juez la aprueba, Ezra no podrá retirar el dinero, aunque de alguna manera llegue a su cuenta. Mientras Talia examinaba los documentos, trajeron la comida. Bennett dejó los papeles a un lado por un momento. Propongo que hagamos un pequeño descanso. Los dos necesitamos fuerzas. Cenaron y la conversación pasó fluidamente de temas de negocios a otros más personales. Talia se enteró de que Bennett era originario de un pequeño pueblo de Vermont, que había estudiado economía y derecho en la Universidad de Boston y que llevaba 15 años trabajando en el banco First Capital, donde había ido ascendiendo poco a poco. ¿Y cómo acabaste en Trenton?, preguntó él cuando el camarero retiró los platos. Talia le contó que se había mudado allí hacía 10 años siguiendo a Ezra, que había conseguido trabajo en un concesionario de coches, cómo había empezado a trabajar como masajista en un spa y cómo, poco a poco,
había conseguido una cartera de clientes y cómo había trabajado prácticamente sin descansar durante los últimos 6 años para reunir dinero para pagar las deudas de su marido. Una dedicación impresionante, comentó Bennett. No todo el mundo es capaz de hacer tales sacrificios. ¿Y para qué? Sonrió amargamente Thalía. Al final me he quedado sin nada. Todavía no hay nada decidido, dijo Bennett, cubriendo su mano con la suya en un gesto consolador. Tenemos muchas posibilidades. Además, has aprendido mucho en estos años. Eso nadie te lo puede quitar. Después de cenar, volvieron a los papeles. Bennett le explicaba cada punto y Thalía escuchaba atentamente y hacía preguntas. Cuando el reloj marcó las 11, seguían trabajando. Dios mío, no me he dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo, dijo Thalía, estirándose. Tengo que volver a casa. Ezra se ha ido, así que puedo quedarme allí por ahora. Bennett frunció el ceño. ¿Estás segura de que es una buena idea? Si la casa está a su nombre, podría haber problemas. No tengo otra opción, dijo ella con una débil sonrisa. Tendré que ahorrar hasta que se aclare la situación. Déjeme ayudarla a buscar un apartamento, ofreció Bennett. El banco tiene varios inmuebles en alquiler. Uno de ellos está muy cerca de la oficina principal. Es un pequeño apartamento en la primera planta. No es nada especial, pero está limpio y amueblado. Sería estupendo, pero no estoy segura de poder permitirme el alquiler ahora. Thalía negó con la cabeza. El primer mes será gratis, sonrió Bennett. Considérelo parte del programa de apoyo al cliente del banco en situaciones difíciles. ¿Existe ese programa?, preguntó Thalía con desconfianza. Ahora sí. Bennett le guiñó un ojo. Acabo de crearlo. Thalía no pudo contener una sonrisa. Gracias. No sé cómo agradecerle todo esto. Simplemente no se rinda, dijo Bennett con seriedad. Esa será la mejor forma de agradecérmelo. Pagaron. Bennett insistió en que se trataba de una cena de negocios y que la pagaría el banco, y salieron a la calle. Había dejado de llover, pero aún había humedad en el aire. Mi coche está aquí, dijo Bennett señalando un sedán azul oscuro. La llevaré a su apartamento. De camino, pasaremos por una tienda abierta a las 24 horas para comprar todo lo necesario para la primera noche. Thalía aceptó, y primero se detuvieron en un supermercado abierto las 24 horas, donde compraron lo necesario, y luego se dirigieron a su nuevo hogar. Media hora más tarde, Thalía ya estaba en su nuevo hogar temporal, un apartamento pequeño pero acogedor con un dormitorio, una sala de estar y una cocina americana. Bennett la ayudó a llevar las bolsas de la compra. Mañana a las 9 nos vemos en mi oficina, dijo mientras le entregaba las llaves. Allí estará el abogado y terminaremos de tramitar todos los documentos. Thalía le estrechó la mano con gratitud. Hasta mañana, y gracias de nuevo. A la mañana siguiente, Thalía se despertó con el sonido del teléfono. Eran las 8:15. El número que aparecía en la pantalla era desconocido. ¿Hola? ¿Te crees que eres la más lista, verdad? La voz gélida de Ezra la hizo estremecerse. ¿Has bloqueado el pago? ¿En serio? Thalía se sentó en la cama, con el corazón latiendo a toda velocidad. ¿Cómo has conseguido mi nuevo número? No importa. Lo que importa es que estás intentando robarme mi dinero. ¿Tu dinero? Thalía sintió como una ola de ira la invadía. He trabajado como una esclava durante 6 años para reunir esa cantidad, y te hice un cheque pensando que estábamos juntos, y tú ya estabas planeando tu huida. Demuéstralo, se burló Ezra. No tienes ninguna prueba. El cheque está a mi nombre y el dinero es mío por derecho. Lo aclararemos en los tribunales. Thalía intentó hablar con calma, aunque le temblaban las manos. ¿En los tribunales? Ezra se echó a reír. ¿Y con qué vas a pagar el abogado? Ni siquiera tienes dinero para un abogado. Encontraré la manera. Apretó los dientes. Ya no soy la niña ingenua que has manipulado todos estos años. Escucha.
La voz de Ezra se volvió de repente suave, casi aduladora. Vamos a resolver esto de forma amistosa. Iré a verte, hablaremos. No, respondió Talia secamente. Ya lo dijiste todo hace 2 días. A partir de ahora nos comunicaremos a través de los abogados. Bien, la ira volvió a su voz. Tú te lo has buscado. Voy a nuestra casa ahora mismo. Si te has dejado allí tus cosas, te aconsejo que las recojas lo antes posible. Todo lo que no te lleves antes de esta noche irá a la basura. Colgó sin esperar respuesta. Talia miró el reloj. Tenía una reunión con Bennett y el abogado a las 9, pero ahora tenía que ir urgentemente a la casa a recoger sus cosas. Marcó el número de Bennett. Buenos días, Talia. Su voz sonaba alegre. ¿Ya estás en camino? Bennett, tengo un problema, le contó rápidamente la llamada de Ezra. Va a tirar todas mis cosas si no voy ahora mismo. Eso es ilegal, dijo Bennett con tono severo. No tiene derecho a deshacerse de tus pertenencias. Voy para allá ahora mismo y iremos juntos a tu casa. Llamaré al abogado y pospondré la reunión 1 hora. 20 minutos después, Bennett estaba en la puerta de su casa. Se subieron al coche y se dirigieron a la casa donde Talia había vivido los últimos 10 años. No dejes que te intimide, le dijo Bennett por el camino. Mantén la calma. Si empieza a amenazar, llamaremos a la policía. Al llegar a la casa, vieron el todoterreno negro de Ezra en la entrada. Ya está aquí, dijo Talia sintiendo cómo se tensaba todo su cuerpo. Todo irá bien, dijo Bennett, apretándole la mano para animarla. Estoy aquí. Salieron del coche y se dirigieron a la puerta principal. Talia todavía tenía la llave, pero decidió llamar para no provocar un conflicto. Ezra abrió casi de inmediato. Al ver a Talia con un hombre desconocido, frunció el ceño. ¿Quién es ese?, preguntó en lugar de saludar. Bennett Thorne, director general del banco First Capital, se presentó Bennett extendiendo la mano. Ezra ignoró el gesto. «Ah, sí», miró a Talia. «¿Ya te has buscado un nuevo patrocinador?» «He venido a recoger mis cosas». Talia ignoró la ironía. «Y mejor quitaos de en medio». Ezra retrocedió a regañadientes, dejándolas pasar. Talia echó un vistazo rápido al salón. Todo estaba revuelto, como si hubiera pasado un huracán. En un rincón había una maleta abierta con su ropa metida allí de cualquier manera. «Pensaba que estabas en Miami», dijo ella mientras subía las escaleras hacia el dormitorio. «Han cambiado los planes», respondió Ezra siguiéndola. «Cuando una basura te bloquea el dinero, hay que cambiar los planes». Bennett, que los seguía, carraspeó ligeramente. «Señor Callison, le aconsejo que se abstenga de los insultos. No le ayudarán en su causa». «¿Mi causa?» Ezra se volvió bruscamente hacia él. «¿Y usted quién es? ¿Qué le importan nuestras disputas familiares?» «Represento al banco», respondió Bennett con calma, «y a nuestra clienta, la señorita Neves, cuyos fondos usted obtuvo de manera fraudulenta». «¿De forma fraudulenta?» Ezra se echó a reír. «Ella misma me extendió el cheque». «Bajo un pretexto falso», replicó Bennett. «Sabías que ibas a marcharte, pero se lo ocultaste a tu esposa, aceptaste el dinero y la echaste de casa inmediatamente». Ezra entrecerró los ojos. «Demuéstralo. No nos costará hacerlo». Bennett sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta. «Ya tenemos declaraciones escritas de testigos que afirman que usted discutió sus planes de futuro con su esposa el día antes de que ella fuera al banco. Esto indica claramente su intención de engañarla». Talia miró a Bennett con sorpresa. No sabía nada de ninguna declaración testimonial. Él le guiñó un ojo discretamente y ella comprendió que era un farol, pero muy convincente. «Tonterías», dijo Ezra, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Además», continuó Bennett, «estamos preparando una demanda de división de bienes. Según la ley del estado de Nueva Jersey, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a partes iguales, independientemente de quién sea el titular.
Si realmente pagaste la hipoteca, se dirigió a Talia, tienes derecho a la mitad de la casa. Ella no pagó la hipoteca, exclamó Ezra. Todos los pagos se hicieron desde mi cuenta. ¿Y de dónde salió el dinero de su cuenta?, preguntó Bennett. Si la señorita Neves le entregaba dinero en efectivo para hacer los pagos, eso se puede demostrar con testimonios o con extractos bancarios si ella retiraba dinero regularmente. Mientras tanto, Talia recogía rápidamente sus cosas del armario y las metía en una bolsa que encontró debajo de la cama. Se notaba una nueva determinación en sus movimientos. Ya no le tenía miedo a Ezra. «No conseguirás esta casa», dijo Ezra con voz seca, mirándola mientras guardaba álbumes de fotos y documentos personales. «Ya lo veremos», respondió Talia con calma. «Pero si no desbloqueas mi dinero, lucharé por cada centímetro de esta casa y por cada cosa que hay en ella». Entró en el cuarto de baño y recogió sus cosméticos y artículos de higiene. Luego bajó al salón, donde quitó de la pared varias fotos enmarcadas, incluida una de sus padres. «¿Qué estás haciendo?». Ezra la observaba con una mezcla de sorpresa e irritación. «Recogiendo lo que es mío». Talia guardó las fotos en una caja de cartón que encontró en la cocina. «Tú mismo dijiste que tirarías todo lo que yo no me llevara». Bennett la ayudó a llevar las cosas al coche. Ezra se quedó en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro desencajado por la ira. «Te arrepentirás de esto», espetó mientras cargaban la última caja. «Te demandaré por difamación». «Inténtalo», respondió Bennett con calma. «Será una contrademanda tras nuestra denuncia por fraude. Y, por cierto, hablando de tribunales, mañana a las 10 de la mañana es la vista preliminar del caso por bloqueo de fondos. Le aconsejo que busque un abogado, señor Callison». Ezra abrió la boca para responder, pero se lo pensó mejor. En lugar de eso, se limitó a cerrar la puerta en sus narices. Talia exhaló y se apoyó contra el coche. «Has estado magnífico», le dijo a Bennett. «¿De dónde has sacado los testimonios de los testigos?». Bennett sonrió mientras abría el maletero. «Aún no los tengo, pero los conseguiré. He hablado con Lynette por teléfono esta mañana. Está dispuesta a testificar, y encontraremos al dependiente del supermercado si es necesario. Y la audiencia es mañana, ¿es verdad?». «No», Bennett negó con la cabeza. «Pero Ezra no lo sabe. Pasará la noche en vela buscando un abogado y por la mañana se enterará de que la audiencia es la semana que viene. Una pequeña guerra psicológica». Talia no pudo contener la risa. «Eres una persona horrible, Bennett Thorne». «Solo con quienes se lo merecen», la ayudó a entrar en el coche. «Ahora vamos al banco. Tenemos una cita con un abogado de verdad que nos ayudará a preparar los documentos». Partieron, dejando atrás la casa que había dejado de ser el hogar de Talia y al hombre que no era quien ella había creído durante todos esos años. La abogada con la que Talia se reunió en la oficina de Bennett era una mujer de mediana edad y pocas palabras llamada Lauren Sheffield. Escuchó atentamente la historia, hizo algunas preguntas precisas y prometió preparar los documentos necesarios para finales de semana. «Me pondré en contacto con usted en cuanto esté todo listo», dijo, estrechando la mano de Talia para despedirse. «Mientras tanto, intente no hablar directamente con su marido. Cualquier contacto debe ser a través de los abogados». Al salir del despacho del abogado, Talia sintió un extraño vacío. La realidad de lo que estaba pasando finalmente cayó sobre ella con todo su peso. 10 años de matrimonio se habían convertido en polvo en cuestión de días. Se quedó parada en medio del vestíbulo del banco, sin saber a dónde ir ni qué hacer a continuación. Bennett, al notar su desconcierto, la tomó delicadamente del brazo. «¿Qué tal si comemos algo? Después de reuniones como esta, siempre apetece algo dulce». Entraron en una pequeña cafetería frente al banco. Bennett pidió café y tarta de arándanos para 2. Talia jugueteaba distraídamente con el tenedor, sin tocar la comida. «¿Sabes?», dijo Bennett,
bebiendo un sorbo de café. Deberías hablar con Lynette. Parece que sabe más de lo que te dijo por teléfono. Talia lo miró. ¿A qué te refieres? Cuando la llamé por la mañana, mencionó que había visto a tu marido con una mujer varias veces. No quise decírtelo en el coche, pensé que podía esperar. Talia sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Lynette vio a Ezra con otra mujer? ¿Y no me lo dijo? Quizá no quería preocuparte, dijo Bennett encogiéndose de hombros. Pero ahora que ya ha pasado, seguramente le resulte más fácil contarte lo que sabe. Talia asintió y sacó el teléfono. Voy a llamarla ahora mismo. Lynette respondió al tercer tono. Talia, justo iba a llamarte. ¿Estás bien? He oído que Ezra y tú... Sí, hemos roto, la interrumpió Talia. Lynette, tengo que hablar contigo. Es importante. Claro, cariño. Estoy en casa. Ven cuando quieras. Estaré allí en media hora, dijo Talia antes de colgar y volverse hacia Bennett. Gracias por el café, pero tengo que irme. Bennett asintió. Lo entiendo. Necesitas tiempo. Solo quiero que sepas que estoy aquí si me necesitas. Sacó el teléfono y pulsó un par de botones. Te he enviado un mensaje con mi dirección por si quieres venir a charlar o ver una película. Sin compromiso, solo como amiga. Talia le sonrió con gratitud. Gracias, Bennett. Por todo. En la puerta de su casa, Lynette Quirk recibió a Talia con un abrazo. Alta, de rasgos afilados y mechones canosos entre el cabello oscuro, parecía mayor que sus 41 años, pero sus ojos brillaban con inteligencia y calidez. «Pasa», dijo, acompañando a Talia a la cocina, donde ya había una tetera y 2 tazas. «Te he preparado tu té verde favorito». Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina y Talia le contó brevemente lo que había pasado en los últimos días. Lo del cheque, cómo Ezra la había echado de casa, la ayuda de Bennett y que ahora estaba alquilando un piso cerca del banco. ¿Así que ahora vives sola?, preguntó Lynette mientras servía el té. Sí, pero no es tan terrible. Talia esbozó una débil sonrisa. Siempre me ha gustado tener mi propio espacio. Lynette miró atentamente a su amiga. Talia, me parece que te estás comportando demasiado bien para alguien cuya vida ha dado un vuelco. ¿Estás segura de que estás bien? Talia se quedó pensativa. Era extraño que no pasara los días llorando, maldiciendo su suerte y a su marido infiel. En lugar de eso, se ocupaba con determinación de los trámites legales, se mudaba a un nuevo apartamento y hacía planes. «¿Sabes?», dijo finalmente, «creo que todavía no soy consciente de lo que ha pasado. Es como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Quizás sea una reacción defensiva». «Es muy posible», asintió Lynette. «Cuando mi marido se marchó, yo también pasé las 2 primeras semanas como un autómata, trabajo, casa, dormir, y luego me vino una depresión tan fuerte que tuve que pedir una excedencia». Talia dio un sorbo al té y preguntó con cautela. «Lynette, Bennett me ha dicho que viste a Ezra con una mujer. ¿Es cierto?» Lynette se estremeció y apartó la mirada. «Sí», respondió en voz baja. «Varias veces en los últimos meses. Al principio pensé que era una compañera de trabajo, nada especial, pero luego...» Se quedó callada. «¿Y luego qué?» Talia se inclinó hacia adelante. «Por favor, dime la verdad. No puedo seguir viviendo en la ignorancia». Lynette respiró hondo. Los vi besándose junto a su coche. Fue hace unos 3 meses. Y luego los vi juntos un par de veces más en la ciudad, en un restaurante, en el cine. Él siempre elegía lugares donde tú nunca habías estado. Talia sintió que todo se le encogía por dentro. 3 meses atrás. Pero Ezra había dicho que él y Audrey llevaban juntos casi 1 año. No había mentido. «¿Por qué no me lo dijiste?». En su voz no había reproche, solo cansancio. Lynette bajó la mirada, avergonzada. «Iba a hacerlo, muchas veces, pero trabajabas como una loca para ahorrar dinero para él,
Estabas tan concentrada en salvar a tu familia, tenía miedo de que eso te destrozara. Y ahora estoy destrozada por partida doble, dijo Talia con una sonrisa amarga. Lo siento, dijo Lynette tomándola de la mano. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero, para ser sincera, había algo más. ¿Qué? Intentaba averiguar más cosas. Quería estar segura antes de darte la noticia. Y descubrí algo, dijo Lynette, levantándose y saliendo de la cocina. Regresó un minuto después con una carpeta en las manos. Mira, en la carpeta había fotos, mensajes impresos y algunos documentos. Talia comenzó a revisarlos uno por uno, y con cada página su rostro se ponía más pálido. Esto es increíble, exhaló finalmente. ¿Has recopilado un expediente sobre mi marido? No exactamente, respondió Lynette avergonzada. Es solo que cuando me enteré de su aventura, empecé a fijarme más en él. Tengo muchos conocidos en la ciudad, y cuando preguntaba por Ezra y esa mujer, me contaban diferentes historias. Algunos los habían visto en una joyería, otros en una inmobiliaria. No se escondían mucho. Talia revisó las fotos. Ahí estaban Ezra y una guapa rubia, obviamente, Audrey, saliendo de un restaurante. Ahí estaban frente al escaparate de una joyería y ahí se subían a un coche con el logotipo de una agencia inmobiliaria. Estaban comprando una casa juntos en Miami, dijo Lynette en voz baja. La hermana de una amiga mía trabaja en la agencia y me lo ha confirmado. La operación debía cerrarse esta semana. Talia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todo ese tiempo, mientras ella trabajaba hasta la extenuación, Ezra estaba planeando una nueva vida con otra mujer, y solo esperaba el dinero para llevar a cabo su plan. Pero ¿cómo podía estar seguro de que yo conseguiría la cantidad necesaria justo ahora?, preguntó ella, levantando la vista hacia Lynette. Su amiga sacó en silencio otro documento. Era una copia impresa de una conversación por SMS que alguien había fotografiado desde la pantalla de un teléfono. Ha sacado el cheque del banco. Todo va según lo previsto. Mañana por la noche estaré libre, decía el mensaje de Ezra. Por fin, estoy deseando empezar nuestra nueva vida. Te quiero, respondía Audrey. La fecha de la captura de pantalla era el día en que Talia había recogido el cheque en el banco y había vuelto a casa. ¿De dónde has sacado esta conversación?, preguntó Talia con voz temblorosa. Lynette apretó los labios. Audrey tiene una hermana menor que trabaja en la floristería conmigo. Carla, ¿la recuerdas? Ella vio por casualidad los mensajes en el teléfono de su hermana y los fotografió. Siempre le ha caído mal Audrey. Cree que está destruyendo la familia de otra persona. Talia se recostó en la silla, sintiendo cómo las lágrimas finalmente brotaban a través del entumecimiento de los últimos días. Todo este tiempo había sido un peón en el juego de otros. La habían utilizado, manipulado, esperado a que trajera el dinero para luego expulsarla de sus vidas como si fuera un objeto inservible. Lo siento mucho, Talia, dijo Lynette, rodeando la mesa y abrazando a su amiga por los hombros. Debería habértelo contado antes. No, respondió Talia entre lágrimas. No te habría creído. Estaba tan obsesionada con salvar a nuestra familia que no veía lo que era evidente. Respiró profundamente. Ezra me conocía muy bien. Sabía que trabajaría como una loca para que todo saliera bien, y decidió utilizar eso en su beneficio. Lynette le acarició la espalda en silencio, dejándola llorar. Cuando Talia se calmó un poco, su amiga le ofreció quedarse a pasar la noche, pero ella se negó. Gracias, pero necesito estar sola. Necesito asimilar todo esto. Talia regresó a su nuevo apartamento a última hora de la noche. Deambuló por las calles de Trenton durante mucho tiempo, tratando de ordenar en su cabeza todo lo que había descubierto. Ezra y Audrey habían planeado su vida durante meses, si no más. Esperaban a que Talia reuniera la cantidad necesaria para recoger el dinero y empezar una nueva vida en Miami.
En casa, se duchó mecánicamente, bebió un vaso de agua y se acostó, pero no podía dormir. Ante sus ojos aparecían las fotos que le había enseñado Lynette, fragmentos de frases de la correspondencia, el rostro de Ezra cuando recogió el cheque. A las 3 de la madrugada, cansada de dar vueltas en la cama, Talia se levantó y fue a la cocina a prepararse un té. El teléfono que había dejado sobre la mesa parpadeó con un nuevo mensaje. Era Bennett. ¿No puedes dormir? Yo tampoco. Si quieres hablar, estoy disponible. ¿Cómo sabía que no podía dormir? ¿O era solo una coincidencia? Talia se quedó mirando el mensaje durante unos minutos, sin saber qué responder. Finalmente escribió: Gracias, pero necesito estar sola. Hoy ha sido un día difícil. La respuesta llegó casi al instante. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que no estás sola. Hasta mañana. Sorprendentemente, esas sencillas palabras le proporcionaron un extraño alivio. Quizás era la primera vez en muchos años que alguien se preocupaba realmente por ella sin pedir nada a cambio. Los días siguientes transcurrieron como en una nube. Talia no salió de casa, no contestó al teléfono y apenas comió. Era como si se hubiera encerrado en un caparazón, aislándose del mundo. Solo de vez en cuando miraba el teléfono y veía los mensajes de Bennett, breves, discretos, simplemente para hacerle saber que estaba cerca si lo necesitaba. Buenos días. Solo quería decirte que pienso en ti. La abogada ha preparado los documentos. Cuando estés lista, avísame. Hoy he visto una cafetería estupenda cerca de tu casa. Si te apetece tomar un espresso, estoy a tu disposición. Al cuarto día, Talia finalmente respondió: ¿Puedo tomar té en lugar de café? Bennett llegó media hora más tarde y se sentaron en silencio en la pequeña cafetería de la esquina. Él no hizo preguntas, no intentó consolarla, simplemente estuvo a su lado. Y eso era justo lo que ella necesitaba. He hablado con Lynette, dijo Talia por fin, cuando terminaron la segunda taza. Me ha contado muchas cosas sobre Ezra y Audrey. Bennett se limitó a asentir, indicando que la escuchaba. Lo habían planeado todo durante meses. Esperaban a que yo reuniera el dinero para empezar una nueva vida en Miami. Talia esbozó una sonrisa triste. Estaba tan absorta en el trabajo que no me di cuenta de nada. No es culpa tuya, dijo Bennett en voz baja. Confiabas en la persona que amabas. No hay nada de qué avergonzarse. Quizá, pero me siento como una idiota. Talia giró la taza vacía entre sus manos. Todos a mi alrededor veían lo que estaba pasando, excepto yo. Porque tú veías lo mejor de las personas, dijo Bennett, inclinándose hacia ella sobre la mesa. Es una cualidad poco común. Nunca lo consideres una debilidad. Quedaron en verse al día siguiente en el parque, simplemente para pasear y respirar aire fresco. Y ese sencillo paseo le proporcionó a Talia más alivio que todo lo que había intentado en los últimos días. Bennett resultó ser un oyente atento y un conversador interesante. Le contó sobre su infancia en un pequeño pueblo de Vermont, sobre cómo soñaba con ser escritor, pero la vida lo llevó al sector bancario, sobre su amor por las películas antiguas y la música jazz, y no le pidió que le revelara nada, dejándola hablar solo cuando ella quería. Después del parque, se convirtió en una tradición tomar un café o un té por la mañana antes de ir al trabajo. Bennett pasaba a recogerla de camino al banco y pasaban media hora en la cafetería, hablando de los planes para el día o simplemente charlando de cualquier cosa. Esos encuentros se convirtieron en un ancla para Talia, a la que se aferraba para volver poco a poco a la vida. A veces cenaban juntos después del trabajo, pero Bennett siempre la acompañaba hasta la puerta y se marchaba sin intentar entrar. Su respeto por el espacio personal y el tiempo de Talia era algo que ella nunca había conocido en su relación con Ezra. ¿Sabes?, le dijo una noche, mientras estaban sentados en un banco del parque contemplando la puesta de sol. Siempre pensé que los hombres como tú solo existían en los libros o en las películas.
Bennett se rió. ¿Qué hombres como yo? Atentos, que respetan los límites, que no intentan aprovecharse de la debilidad ajena en beneficio propio. Él la miró con seriedad. Simplemente trato a los demás como me gustaría que me trataran a mí. No es nada especial. Y, sin embargo, dijo Talia con una leve sonrisa, gracias por tu apoyo. No sé cómo habría podido superar todo esto sin ti. Lo habrías conseguido, dijo Bennett con seguridad. Eres más fuerte de lo que crees. Solo que a veces todos necesitamos un amigo que nos lo recuerde. Un amigo. Y así fue como Talia empezó a ver a Bennett, como un amigo de confianza en quien podía apoyarse en los momentos difíciles, y eso era lo que más necesitaba en ese momento. Los 3 meses pasaron volando. Las hojas de los árboles cambiaron su color verde por el dorado. Por las mañanas Trenton se cubría de una ligera niebla, y el aire se volvió otoñal, limpio y fresco. Durante ese tiempo, muchas cosas cambiaron en la vida de Talia. El juicio por la devolución de los fondos concluyó a su favor. La jueza Morrison, una mujer seca y de mirada penetrante, tras escuchar a ambas partes y examinar las pruebas, dictaminó que el cheque había sido obtenido mediante engaño intencionado y que, por lo tanto, los fondos debían ser devueltos a su legítima propietaria. Bennett le llevó a Talia los documentos del tribunal. Esa noche celebraron la victoria con una cena en el Old Brick, donde habían discutido por primera vez su caso. Desde entonces, muchas cosas habían cambiado entre ellos. Las citas diarias para tomar un café, las cenas juntos y las largas conversaciones telefónicas antes de acostarse los habían acercado poco a poco. Ahora iban a menudo al cine, paseaban por los parques de Trenton e incluso se fueron un fin de semana a Nueva York, donde Bennett le enseñó a Talia sus lugares favoritos de la ciudad. Talia fue reconstruyendo poco a poco su vida. Seguía trabajando en el salón de belleza Besmiateshnost, pero ahora se tomaba más días libres e incluso había empezado a estudiar gestión empresarial en la universidad local. Soñaba con abrir su propio salón, una idea que había dejado de lado para pagar las deudas de Ezra. Una lluviosa tarde de octubre, mientras ella y Bennett estaban sentados en su pequeño apartamento alquilado revisando materiales de estudio sobre planificación empresarial, sonó el teléfono. En la pantalla apareció un nombre que Talia no esperaba ver. Ezra. No tienes por qué contestar, dijo Bennett en voz baja al notar que ella se tensaba. Talia negó con la cabeza. No, no pasa nada. Yo lo cojo. Se dirigió a la cocina y contestó. Sí, Talia. La voz de Ezra sonaba cansada y algo oprimida. ¿Podemos hablar? Ya estamos hablando, respondió ella fríamente. Me refiero a hablar en persona. Quiero pedirte perdón, por todo. Talia sonrió con sarcasmo. ¿Pedirme perdón? Después de todo lo que has hecho, me robaste el dinero, me echaste de casa e intentaste dejarme sin nada. ¿Y ahora quieres pedirme perdón? Sé que me comporté fatal, dijo él con un tono que parecía arrepentido. Pero todo ha cambiado. He aprendido mucho en estos meses. Audrey se marchó en cuanto supo que no habría dinero. Solo esperaba a que pudiéramos irnos a Miami y empezar una nueva vida. ¡Qué sorpresa!, comentó Talia secamente. ¿Y ahora qué? Me gustaría verte. Quizá tomar un café, simplemente hablar. Ni siquiera te pido una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas lo mucho que lo siento. Talia se quedó en silencio durante unos segundos. Hace un mes, una llamada así la habría dejado fuera de combate. Le habría hecho dudar de todas sus decisiones. Pero ahora solo sentía una ligera tristeza y algo parecido a la lástima. «Sabes, Ezra», dijo ella por fin, «no creo que sea una buena idea. No tenemos nada más que decirnos. Yo sigo adelante y te aconsejo que hagas lo mismo. ¿Hay alguien nuevo en tu vida?» En su voz se percibía un tono de celos. «Ese banquero, ¿verdad? Mi vida personal ya no te incumbe», respondió Talia con firmeza. «Adiós, Ezra. Espero que encuentres lo que buscas». Colgó sin esperar respuesta. Cuando regresó al salón,
Bennett la miró con curiosidad. ¿Todo bien? Sí, sonrió. Sabes, acabo de darme cuenta de que por fin he dejado atrás todo eso. Ezra, nuestro matrimonio, todos estos años, ya no tienen poder sobre mí. Bennett sonrió y le tomó la mano. Me alegro por ti. Te mereces seguir adelante. Esa noche se besaron por primera vez. Fue algo natural y sencillo, como si lo hubieran hecho muchas veces antes. Bennett se marchó a casa y Talia lo acompañó hasta la puerta. Él se inclinó para darle un beso en la mejilla, como solía hacer, pero en el último momento ella giró la cabeza y sus labios se encontraron. Fue un beso breve, casi casto, pero lo cambió todo. Desde esa noche, su relación se volvió más abierta. Ya no fingían que solo eran amigos. Bennett se quedaba a menudo en su casa, preparaban la cena juntos, veían películas y por la mañana iban juntos al trabajo. Para los que los rodeaban, hacía tiempo que parecían una pareja, y ahora por fin lo reconocían ellos mismos. A principios de diciembre, cuando la primera nevada cubrió Trenton con un manto blanco, Talia recibió un correo electrónico del agente inmobiliario. Hacía tiempo que le había echado el ojo a un apartamento en un nuevo complejo a orillas del río, pero los precios le parecían demasiado altos. Ahora, con el dinero que había recuperado e incluso más gracias a la indemnización que le había concedido el tribunal, la compra era posible. El agente inmobiliario le informó de que el propietario del piso que había visto estaba dispuesto a bajar el precio un 15%. Es el destino, dijo Bennett cuando ella le enseñó el correo. Al menos deberías volver a verlo. Al día siguiente fueron juntos. El piso estaba en la 7ª planta de un moderno edificio de cristal y hormigón. El amplio salón con ventanas panorámicas daba directamente al río, y desde un pequeño balcón se podía ver toda la ciudad. 2 dormitorios, una cocina-comedor y un gran cuarto de baño luminoso. Todo era tal y como Talia siempre había soñado. ¿Te gusta?, preguntó el agente inmobiliario, observándola mientras recorría lentamente las habitaciones, tocando las paredes con la mano. Mucho, respondió Talia en voz baja. Pero no estoy segura de que sea una inversión sensata en este momento. Tengo otros planes para el dinero. Bennett, que estaba de pie junto a la ventana, se volvió hacia ella. ¿Cuáles? Quiero abrir mi propio salón de belleza, respondió ella encogiéndose de hombros. Es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo, y si invierto todo el dinero en el piso, no me quedará nada para el negocio. Por la noche, durante la cena en un pequeño restaurante italiano, hablaron de los planes de ella. Talia le habló de su sueño, un pequeño salón de belleza con un trato especial para cada cliente, programas especiales de relajación que había desarrollado a lo largo de sus años de experiencia y cómo se imaginaba el diseño del local. ¿Por qué no me lo has contado antes?, preguntó Bennett cuando ella terminó. No lo sé, respondió Talia girando pensativamente la copa de vino entre sus manos. Supongo que ese sueño llevaba tanto tiempo sin cumplirse que me acostumbré a guardármelo para mí. Todos mis ahorros se destinaban a pagar las deudas de Ezra, ni siquiera me permitía pensar en algo propio. Bennett se quedó callado un rato, luego sacó una libreta y un bolígrafo del bolsillo. Vamos a calcularlo. ¿Cuánto se necesita aproximadamente para abrir un salón? Pasaron la siguiente hora haciendo cálculos aproximados: alquiler del local, equipamiento, mobiliario, cosméticos y materiales, sueldos del personal, publicidad. Cuando la suma final apareció en el papel, Talia suspiró. ¿Ves? Si compro un apartamento, no me quedará dinero para el salón. ¿Y si pides un préstamo?, sugirió Bennett. Con tu experiencia y reputación en la ciudad, el banco podría ofrecerte condiciones bastante favorables. No sé, Talia negó con la cabeza. Después de todo lo que pasó con Ezra y sus deudas, la idea de pedir un préstamo me da miedo. Es completamente diferente, dijo Bennett con suavidad. No vas a pedir dinero para pagar las deudas que él contrajo por el juego.
Vas a invertir en un negocio que conoces bien y que te gusta. Es una decisión sensata. Al día siguiente, Bennett le trajo una gruesa carpeta con documentos. Era un plan de negocio detallado para el salón de belleza que había elaborado utilizando sus bocetos y sus conocimientos financieros. Talia quedó impresionada. El plan tenía en cuenta todos los aspectos en los que ella ni siquiera había pensado, desde las fluctuaciones estacionales de la demanda hasta el cálculo del punto de equilibrio. ¿Cuándo has tenido tiempo de hacer todo esto?, preguntó ella, hojeando las páginas. He trabajado toda la noche, sonrió Bennett. Y otra cosa, he hablado con la dirección del banco. Están dispuestos a estudiar tu solicitud de crédito empresarial en condiciones muy favorables, y yo puedo avalarla. Talia se sintió profundamente conmovida. Nadie había prestado nunca tanta atención y respeto a sus sueños. Gracias, dijo en voz baja. Esto significa más para mí de lo que puedes imaginar. Solo quiero que seas feliz, respondió Bennett con sencillez. A finales de diciembre, Talia firmó los documentos para comprar un apartamento en el complejo fluvial. Y a principios de enero, el banco aprobó su solicitud de crédito para abrir un negocio. Los acontecimientos se sucedieron tan rápidamente que a veces le parecía que estaba soñando. Durante todos esos años había trabajado por el sueño de otra persona y ahora, por fin, podía hacer realidad el suyo. Encontró el local adecuado para el salón de belleza inesperadamente rápido, un pequeño edificio en una buena zona que anteriormente había sido una floristería. Talia se enamoró de él a primera vista. Grandes ventanas, techos altos, entrada independiente desde la calle. En 2 meses transformó el local hasta dejarlo irreconocible. Paredes claras, muebles elegantes en tonos suaves, iluminación tenue que creaba un ambiente tranquilo. Durante todo ese tiempo, Bennett estuvo a su lado. La ayudó con las reformas, le dio consejos sobre cuestiones financieras y la apoyó cuando empezaba a dudar de sí misma. Se convirtieron en un verdadero equipo. Y aunque Talia no forzó los acontecimientos, no se mudó con él ni le propuso que se mudara con ella. En realidad vivían juntos, dividiendo su tiempo entre la casa de él y el nuevo apartamento de ella. Por fin llegó el día de la inauguración del salón Renovación, que era como Talia había decidido llamar a su creación. Simbólico, un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva ella. La fiesta de inauguración fue pequeña y acogedora. Talia solo invitó a sus amigos más cercanos y a algunos clientes habituales que la habían seguido durante años. Lynette fue la primera en llegar, con una enorme cesta de flores de parte suya y de sus compañeros de la floristería. Abrazó a Talia y miró con admiración el local. «Es increíble, querida. Siempre supe que eras capaz de hacerlo». Poco a poco fueron llegando los demás invitados. La señora Burton, propietaria del salón Besmiateshnost, donde Talia había trabajado durante tantos años, llegó con una botella de champán caro y palabras de apoyo. «Te echaré de menos, pero me alegro mucho de que por fin hayas montado tu propio negocio». Bennett fue el último en llegar, con una misteriosa caja en las manos. Esperó a que todos se reunieran y se la entregó solemnemente a Talia. «Es un regalo para tu nuevo comienzo», dijo, besándola en la mejilla. Talia abrió la caja y se quedó paralizada. Dentro había una pequeña placa de plata con la inscripción «Renovación», fundada por Talia Neve. En el reverso estaba grabado: «Para la mujer que nunca se rinde. Con amor, B». Ella levantó los ojos llenos de lágrimas y vio que Bennett la miraba con ternura y orgullo. «Gracias», susurró ella, «por todo». La velada transcurrió en un ambiente cálido, casi familiar. Los invitados bebían champán, admiraban el salón y compartían sus impresiones. Talia recibía felicitaciones y cumplidos, pero de vez en cuando buscaba con la mirada a Bennett y siempre lo encontraba sonriéndole desde el otro lado de la sala. Cuando se marcharon los últimos invitados, cerraron juntos el salón y se fueron a casa de Talia.
De pie en el balcón de su nuevo apartamento, contemplaron las luces de la ciudad reflejadas en las oscuras aguas del río. ¿Eres feliz?, preguntó Bennett, rodeándola por los hombros. Talia se quedó pensativa. Hacía solo 6 meses, su vida se desmoronaba ante sus ojos. Su marido la había traicionado, la casa no era suya y había perdido todos sus ahorros. Se sentía engañada, utilizada, perdida. Y ahora tenía su propio apartamento con vistas al río, el negocio que siempre había soñado y a su lado a un hombre que apoyaba sus sueños en lugar de aprovecharse de ellos. Sí, respondió ella por fin, volviéndose hacia él. Soy realmente feliz. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Estoy agradecida a Ezra. Bennett levantó las cejas con sorpresa. ¿Agradecida? ¿Después de todo lo que te hizo? Exacto, asintió Talia. Si no me hubiera echado entonces, si no hubiera intentado robarme el dinero, probablemente seguiría viviendo esa vida. Trabajaría hasta la extenuación para pagar sus deudas y pospondría mis sueños para más adelante. Nunca habría abierto mi salón, nunca habría comprado este apartamento. Hizo una pausa. Y nunca te habría conocido. Bennett sonrió y la atrajo hacia sí. En ese caso, yo también le estoy agradecido, aunque sigo pensando que es un canalla. Talia se rió y apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron así durante un largo rato, contemplando cómo la puesta de sol teñía el cielo de Trenton de tonos rosados y dorados. El día llegaba a su fin, pero para Talia Neves era solo el primer día de una nueva vida llena de posibilidades que por fin podía explorar. Y a su